fue más bien un triste comensal y, tras dejar en cuanto pudo al conde, se encontró hacia las 10 de la noche en un coche de alquiler detrás de las tribunas de Longchamp. Hacía un frío de perros. La carretera parecía desierta y muy iluminada bajo la luna. Dio al cochero la orden de esperarle pacientemente en un rincón de una pequeña avenida adyacente y lo más disimuladamente posible comenzó a caminar. No hacía aún media hora que estaba dedicándose a este sano ejercicio, cuando un carruaje, que venía de París, giró al final de la carretera, y tranquilamente, al paso de su caballo se dirigió hacia donde Raúl estaba. Pensó inmediatamente, es ella. Y su corazón comenzó a latir con golpes sordos, como los que ya había en su pecho cuando oyó la voz de hombre detrás de la puerta del camerino. Dios mío, cuánto la amaba. El carruaje seguía avanzando. Él permanecía inmóvil. Esperaba. Si se trataba de ella, ¿estaba decidido a saltar a la cabeza de los caballos? Costara lo que costara, quería tener una conversación con el ángel de la música. Algunos pasos más y el coupé iba a pasar frente a él. No dudaba en absoluto de que fuera ella, una mujer, en efecto, asomaba su cabeza por la ventanilla. Y, de repente, la luna la iluminó con una pálida aureola. ¿Christine? El sagrado nombre de su amor le brotó de los labios y del corazón. No pudo retenerlo. Dio un salto para retenerlo, ya que aquel nombre, arrojado a la cara de la noche, había sido como la señal esperada de una embestida furiosa del carruaje, que pasó ante él sin que tuviera para poner en ejecución su proyecto. El cristal de la puerta había vuelto a cerrarse. La silueta de la joven había desaparecido. Y el coupé, tras el que corría, no era ya más que un punto negro sobre la carretera blanca. Siguió llamándola, Christine, Christine. Nadie le contestó. Se detuvo en medio del silencio. Lanzó una mirada desesperada al cielo, a las estrellas, golpeó con el puño. Su pecho inflamado. La amaba y no era correspondido. Con la vista nublada observó aquella carretera desolada y fría, la noche pálida y muerta. No había nada más frío, nada más muerto que su corazón. Había amado a un ángel y despreciaba a una mujer. ¿Cómo se ha reído de ti, Raúl, la pequeña hada del norte? ¿No ves que resulta inútil tener una mejilla tan fresca, una frente tan tímida y dispuesta siempre a cubrirse de un velo rosa de pudor, si luego se pasea en la noche solitaria, en el interior de un coupé de lujo, en compañía de un misterioso amante? ¿No tendrían que haber límites sagrados para la hipocresía y la mentira? ¿Acaso deben tenerse los ojos claros de la infancia cuando se tiene el alma de una cortesana? Ella había pasado de largo sin contestar a su llamada. Pero también, ¿por qué había tenido el que cruzarse en su camino? ¿Con qué derecho había alzado de repente el reproche de su presencia ante ella, que no le pedía nada más que el olvido? Vete. ¿Desaparece? ¿No cuentas, pensaba en morir y tenía 20 años? Su criado le sorprendió por la mañana sentado en la cama. No se había desnudado y el criado temió alguna desgracia al verlo, tal era la desolación de su rostro. Raúl le arrancó de las manos el correo que le traía. Había reconocido una carta, un papel, una letra. Christine le decía, amigo mío, no falte pasado mañana a medianoche al baile de máscaras de la ópera, a medianoche, al saloncito que está detrás de la chimenea del gran foyer, espéreme de pie cerca de la puerta que conduce a la rotonda. No hable de esta cita con nadie. Póngase un dominó blanco, bien enmascarado. Si alguien lo reconoce, puede costarme la vida. Christine. Capítulo X. En el baile de máscaras el sobre, lleno de manchas de barro, no llevaba sello. Para entregar al señor vizconde Raúl de Chagny, y la dirección a lápiz. Había sido seguramente tirado con la esperanza de que alguien que pasara recogiera el billete y lo llevara al domicilio indicado. Y era lo que había sucedido. El billete sido encontrado en una acera de la plaza de la ópera. Raúl lo releyó febrilmente. No necesitaba más para que su esperanza renaciera. La sombría imagen, que por un momento se había hecho una Christine olvidada de sus obligaciones con ella misma, dejó paso a la primera idea que había tenido de una desgraciada niña inocente, víctima de una imprudencia, y de su sensibilidad excesiva. ¿Hasta qué punto, ahora ya, seguía siendo víctima? ¿De quién se encontraba prisionera? ¿A qué abismos la habían arrastrado? Se preguntaba todo esto con angustia muy cruel. Pero este mismo dolor le parecía soportable comparado con el delirio en el que le sumía la idea de una Christine hipócrita y mentirosa. ¿Qué había sucedido? ¿Qué influencia había sufrido? ¿Qué monstruo la había hechizado, y con qué armas?
¿Con qué armas podía ser a no ser las de la música? Sí, sí. Cuanto más pensaba, más se persuadía de que sería por este lado donde descubriría la verdad. ¿Había olvidado acaso el tono con el que ella le había dicho, en perros, que había recibido la visita del enviado celeste? Y la misma historia de Christine, en aquellos últimos tiempos, ¿acaso no debía ayudarle a aclarar las tinieblas en las que se debatía? ¿Había ignorado la esperanza que se había apoderado de Christine después de la muerte de su padre y el desprecio que había sentido por todas las cosas de la vida, incluso por su arte? Había pasado por el conservatorio como una máquina cantante, carente de alma. Y, de repente, había despertado como bajo el influjo de una intervención divina. ¿El ángel de la música había llegado? ¿Canta la Margarita del Fausto y triunfa? ¿El ángel de la música? ¿Quién, pues, se hace pasar a sus ojos como ese maravilloso genio? ¿Quién, pues, conocedor de la leyenda amada del viejo Daae, la utiliza hasta el punto de que la joven no es entre sus manos más que un instrumento sin defensa al que hace vibrar a capricho? Raúl pensaba que una tal circunstancia no era excepcional. Recordaba lo que le había sucedido a la princesa Belmonte, que acababa de perder a su marido, y cuya angustia se había convertido en estupor. Hacía un mes que la princesa no podía hablar ni llorar. Esta inercia física y moral iba agravándose día a día y la debilidad de la razón acarreaba poco a poco la aniquilación de la vida. Cada tarde llevaban a la enferma a los jardines, pero ella no parecía comprender siquiera dónde se hallaba. Graf, el mayor cantante de Alemania, que pasaba por Nápoles, quiso visitar estos jardines atraído el renombre de su belleza. Una de las damas de la princesa rogó al gran artista que cantara, sin dejarse ver, cerca del bosquecillo en el que ella se encontraba tumbada. Graf consintió y cantó una sencilla melodía que la princesa había oído en boca de su marido durante los primeros días de su himeneo. La tonada era expresiva y sugerente. La melodía, las palabras, la admirable voz del artista, todo se unió para remover profundamente el alma de la princesa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lloró, se encontró liberada y quedó convencida de que su esposo, aquella tarde, había bajado del cielo, para cantarle la tonada de antaño. Sí. ¿Aquella tarde? Una tarde, pensaba ahora Raúl, una única tarde. Pero aquel hermoso engaño no habría resistido a una experiencia repetida. Aquella ideal princesa de Belmonte hubiera terminado por descubrir a Graf detrás del bosquecillo, si hubiera venido todas las noches durante 3 meses. El ángel de la música había dado clases a Christine durante 3 meses, ¿qué profesor tan puntual? Y ahora, por si fuera poco, la paseaba por el Bois. Con los dedos crispados sobre el pecho, donde latía su corazón celoso, Raúl se desgarraba la carne. Inexperto, se preguntaba ahora con terror a qué juego lo invitaba la señorita para la próxima mascarada. ¿Hasta qué punto una chica de la ópera puede burlarse de un joven que lo ignora todo del amor? ¡Qué mujer mezquina! De este modo el pensamiento de Raúl iba de un extremo a otro. No sabía ya si debía compadecerse de Christine o maldecirla, y la maldecía y compadecía simultáneamente. Sin embargo, por si acaso, consiguió un traje de dominó blanco. Por fin llegó la hora de la cita. Con el rostro oculto tras un antifaz provisto de largo y espeso encaje, completamente de blanco, el vizconde se encontró muy ridículo con aquel traje de mascaradas románticas. Un hombre de mundo no se disfrazaba para ir al baile de la ópera. Hubiera hecho reír. Una idea consolaba al vizconde, nadie le reconocería. Además, aquel traje y aquel antifaz tenían una ventaja, Raúl iba a poder pasearse por los salones como por su casa, solo con el malestar de su alma y a la tristeza de su corazón. No le sería necesario fingir. Era superfluo componer una expresión acorde con el disfraz, ¿la tenía? Este baile excepcional, antes del martes de carnaval, se organizaba en memoria del aniversario del nacimiento de un ilustre dibujante de las alegrías de antaño, un émulo de Gavarni, cuyo lápiz había inmortalizado a las mascaradas y el descenso de la Courtille. Se suponía que debía ser más alegre, más ruidoso, más bohemio que la mayoría los bailes de carnaval. Muchos artistas se habían dado cita seguidos de todo un séquito de modelos y pintores que, hacia medianoche, comenzarían a armar un gran bullicio. Raúl subió la gran escalinata a las 12:05. No se detuvo a observar cómo se distribuían a su alrededor los trajes multicolores por los peldaños de mármol, en uno de los decorados más suntuosos del mundo, no se dejó abordar por ninguna máscara alegre, no contestó a ninguna broma y esquivó la familiaridad acaparadora de varias parejas que estaban ya demasiado alegres. Tras atravesar el gran foyer y escapar de una farándula que lo había aprisionado por un momento, penetró por fin en el salón indicado en el billete de Christine.
Allí, en tan poco espacio, había una multitud de gente, ya que se trataba del punto de reunión en el que se encontraban todos los que iban a cenar a la rotonda o que volvían de tomar una copa de champán. El tumulto era despreocupado y alegre. Raúl pensó que Christine había preferido, para la misteriosa cita, aquella muchedumbre a un lugar aislado. Aquí, bajo la máscara, se encontraban más escondidos. Se aproximó a la puerta y esperó. No tuvo que esperar mucho. Pasó un dominó negro que rápidamente le apretó la punta de los dedos. Comprendió que era ella. La siguió. ¿Es usted Christine?, preguntó entre dientes. El dominó se volvió con presteza y se llevó el dedo a los labios para recomendarle sin duda que no repitiera su nombre. Raúl la siguió en silencio. Temía perderla después de haberla encontrado de nuevo en aquellas extrañas circunstancias. Ya no sentía ningún tipo de odio contra ella. No dudaba siquiera de que ella no tenía nada que reprocharse, por muy extraña e inexplicable que pareciera su conducta. Estaba dispuesto a todas las renuncias, a todos los perdones, a todas las cobardías. La amaba. Y seguramente conocería dentro de poco la razón de aquella ausencia tan singular. De tanto en tanto, el dominó negro se volvía para asegurarse de que el dominó blanco lo seguía. Mientras Raúl volvía a atravesar de esta manera el gran foyer, no pudo por menos que fijarse, entre la muchedumbre, en un grupo, en medio de los otros que se dedicaban a las más locas extravagancias, que rodeaba a un personaje cuyo aspecto extraño y macabro causaba sensación. Este personaje iba totalmente de escarlata con un inmenso sombrero de plumas encima de una calavera. ¡Qué espléndida imitación de una calavera! Los diletantes que se apiñaban a su alrededor lo admiraban, lo felicitaban, le preguntaban qué maestro, en qué estudio, frecuentado por Plutón, le habían hecho, dibujado, maquillado, una calavera tan hermosa. La Camarde misma. ¿Debió posar como modelo? El hombre de la calavera, de sombrero de plumas y traje escarlata arrastraba tras él un amplio manto de terciopelo rojo cuya cola se deslizaba majestuosamente por el parqué. En el manto habían bordado con letras de oro una frase que cada uno leía y releía en voz alta: «No me toquéis. Yo soy la muerte roja que pasa». Alguien intentó tocarlo, pero una mano de esqueleto, que salía de una manga púrpura, agarró brutalmente la muñeca del imprudente y éste, sintiendo el crujido de los huesos, el apretón arrebatado de la muerte que parecía no iba a soltarlo jamás, lanzó un grito de dolor y de espanto. Por fin la muerte roja lo dejó en libertad y huyó como un loco entre una nube de comentarios. En aquel mismo instante, Raúl se cruzó con el fúnebre personaje, que precisamente acababa de volverse hacia él. Estuvo a punto de dejar escapar un grito: la calavera de Perros Guirec. La había reconocido. Quiso precipitarse sobre ella olvidando a Christine, pero el dominó negro, que parecía también presa de una extraña conmoción, lo había cogido del brazo y lo arrastraba lejos del salón, fuera de aquella masa demoníaca donde paseaba la muerte roja. A cada momento, el dominó negro se volvía, y al blanco le pareció por 2 veces advertir algo que la aterraba, ya que aceleró el paso, como si fueran perseguidos. Así subieron 2 pisos. Allí, las escaleras, los corredores, estaban prácticamente desiertos. El dominó negro empujó la puerta de un camerino e hizo señas al blanco de que entrara. Christine, ya que en realidad se trataba de ella, pudo reconocerla por la voz. Christine cerró inmediatamente la puerta mientras le recomendaba que permaneciera en la parte trasera del camerino y que no se dejara ver. Raúl se quitó la máscara. Cuando el joven iba a rogar a la cantante que se la quitara, quedó sorprendido de ver que de repente apoyaba un oído en el tabique y escuchaba atentamente lo que ocurría al otro lado. Después, entreabrió la puerta y miró en el corredor, diciendo en voz baja: «Debe haber subido al camerino de los ciegos». De pronto exclamó: «¿Vuelve a bajar?». Quiso cerrar la puerta, pero Raúl se opuso, porque había visto en el peldaño más alto de la escalera un pie rojo que subía al piso superior, y lenta, majestuosamente, la capa escarlata de la muerte roja se deslizó por los escalones. Y volvió a ver la calavera de Perros Guirec. «¿Es él?», exclamó. «Esta vez no se me escapará». Pero Christine había vuelto a cerrar la puerta en el momento en que Raúl se precipitaba. Quiso apartarla de su camino. «¿Quién?», preguntó ella con voz completamente cambiada. «¿Quién es el que no se le escapará?». Brutalmente, Raúl intentó vencer la resistencia de la joven, pero ella lo rechazaba con una fuerza inesperada. Él comprendió, o creyó comprender, y se enfureció. «¿Quién?», dijo con rabia. «Pues, él. El hombre que se oculta tras esa horrible máscara mortuoria, el genio malo del cementerio de perros, la muerte roja. En fin,
su amigo, señora, su ángel de la música? Pero le arrancaré la máscara, al igual que arrancaré la mía, y esta vez nos veremos cara a cara, sin velos y sin mentiras, y sabré a quién ama usted y quién la ama. Se echó a reír como un loco, mientras que Christine, detrás de su antifaz, dejaba escapar un doloroso gemido. Extendió con gesto trágico sus dos brazos, que interpusieron una barrera de carne blanca ante la puerta. En nombre de nuestro amor, Raúl, usted no pasará. Él se detuvo. ¿Qué es lo que había dicho? ¿En nombre de su amor? Pero ella jamás le había dicho, jamás, que lo amaba. Sin embargo, no le habían faltado ocasiones. Lo había visto muy desdichado, llorando ante ella. Implorando una sola palabra de esperanza que no había llegado, ¿acaso no lo había visto enfermo, medio muerto de frío y de terror después de la noche en el cementerio de perros? ¿Acaso se había quedado a su lado en el momento en que más necesitaba sus cuidados? No. Había huido. Y ahora decía que lo amaba. Hablaba en nombre de su amor. Vamos. No tenía otra intención que la de hacerle perder algunos segundos, era necesario dar tiempo a que la muerte roja escapase, su amor. Mentira. Y se lo dijo, en tono de odio infantil. Miente, señora. Porque no me quiere ni me ha querido nunca. Hay que ser un desgraciado como yo para dejarse manejar, para dejarse burlar como yo lo he hecho. Porque su actitud, la alegría de su mirada, su mismo silencio me permitieron, a partir de nuestro primer encuentro en perros, todo tipo de esperanzas. Todo tipo de esperanzas honradas, señora, ya que soy un hombre honesto y la creía a usted una mujer honesta, cuando no tenía más intención que la de reírse de mí. Se ha burlado de todo el mundo. Ha abusado incluso del alma cándida de su bienhechora, que sigue creyendo en su sinceridad mientras usted se pasea por el baile de la ópera con la muerte roja, la desprecio. Y se echó a llorar. Ella se dejaba insultar. No tenía más que un solo pensamiento, el de retenerlo. Un día me pedirá perdón por todas esas viles palabras, Raúl, y yo lo perdonaré. Él movió la cabeza. No, no. Me he vuelto loco. Cuando pienso que yo no tenía otro objetivo en la vida que el dar mi nombre a una vulgar cantante de ópera, Raúl. No diga eso. ¿Moriré de vergüenza? Viva, amigo mío, pronunció la voz grave y alterada Christine, y adiós. ¿Adiós, Christine? ¿Adiós, Raúl? El joven se acercó con paso vacilante. Se atrevió a pronunciar otro sarcasmo, supongo que permitirá, sin embargo, que venga a aplaudirle de tanto en tanto. Ya no volveré a cantar, Raúl. Realmente, añadió él con más ironía aún. ¿Le preparan otras agradables distracciones? ¿La felicito? Pero, volveremos a vernos en el Bois algún día de estos. Ni en el Bois, ni en ninguna otra parte, Raúl. No volverá a verme. Al menos, ¿será posible saber a qué tinieblas desea volver? ¿Hacia qué infierno sale de viaje, misteriosa señora? ¿O a qué paraíso? Había venido para decírselo, Raúl, pero ya no puedo decirle nada, no lo creería. Usted ha perdido la fe en mí, Raúl. Todo ha terminado. Dijo aquel todo ha terminado en un tono de tal desesperación, que el joven se estremeció y el remordimiento de su crueldad comenzó a turbarle el alma, pero bueno. Exclamó. ¿Ya me explicará qué significa todo esto? Es usted libre, sin trabas, pasea por la ciudad, se cubre con un dominó para venir al baile, porque no vuelve a su casa. ¿Qué ha hecho durante estos 15 últimos días? ¿Qué historia es esa del ángel de la música que me ha contado la señora Valerius? Alguien ha podido engañarla, abusar de su credulidad, yo mismo fui testigo de ello en perros, pero ahora ya sabe a qué atenerse, me parece muy sensata, Christine, ¿sabes usted lo que hace? Sin embargo, la señora Valerius continúa esperándola, invocando a su genio bienhechor, explíquese, Christine, se lo ruego. ¿Se han engañado los otros? ¿Qué comedia es esta? Christine apartó simplemente su máscara y dijo, es una tragedia, amigo mío. Raúl vio entonces su rostro y no pudo contener una exclamación de sorpresa y de horror. Los frescos colores de antaño habían desaparecido. Una palidez mortal invadía aquellos rasgos que había conocido tan encantadores y tan suaves, fieles reflejos de la gracia apacible y de la conciencia sin remordimientos. ¿Ahora estaba visiblemente atormentada por algo? El surco del dolor la había marcado sin piedad y sus hermosos ojos claros, en otro tiempo límpidos como lagos que servían a la pequeña Lati, aparecían esta
Noche de una profundidad oscura, misteriosa e insondable, cercados por una sombra espantosamente triste. Amiga mía, gimió él, a la vez que le tendía los brazos. Ha prometido usted perdonarme, quizá, tal vez un día, dijo ella, mientras volvía a colocarse la máscara, y se marchó impidiéndole seguirla con un gesto que lo rechazaba. Quiso lanzarse tras ella, pero ella se volvió y repitió con tal soberana autoridad su gesto de adiós que no se atrevió a dar un solo paso más. La miró alejarse, después, bajó a su vez hacia donde se hallaba la muchedumbre, sin saber muy bien qué hacía, con las sienes palpitantes, el corazón desgarrado, y preguntó en la sala que atravesaba si no habían visto pasar a la muerte roja. Le decían, ¿quién es esa muerte roja? Él contestaba, es un señor disfrazado con una calavera y una gran capa roja. Por todas partes le decían que la muerte roja acababa de pasar, arrastrando su regia capa, pero no lo encontró por ningún lado y volvió, hacia los 2 de la mañana, al corredor que por detrás del escenario conducía al camerino de Christine Daae. Sus pasos le habían conducido al lugar en que había empezado su tortura. Llamó a la puerta. No le contestaron. Entró como cuando lo hizo para buscar por todas partes la voz de hombre. El camerino estaba vacío. Un mechero de gas ardía agonizante. Encima de un pequeño escritorio había papeles y sobres. Pensó en escribir a Christine, pero oyó de pronto unos pasos en el corredor. No tuvo tiempo más que para esconderse en el tocador, que estaba separado del camerino por una simple cortina. Una mano empujaba la puerta del camerino. ¿Era Christine? Contuvo la respiración. Quería ver, quería saber. Algo le decía que iba a asistir a una parte del misterio y que quizás iba a empezar a comprender. Christine entró, se quitó la máscara con gesto cansado y la arrojó sobre la mesa. Suspiró. Dejó caer su hermosa cabeza entre las manos. ¿En qué? ¿Pensaba? ¿En Raúl? No, ya que Raúl la oyó murmurar, pobre Eric. En un principio creyó haber oído mal. Además estaba convencido de que, si había alguien de quien compadecerse, ese era él, Raúl. Sería más lógico, después de lo que acababa de pasar entre ellos, que dijera en un suspiro, pobre Raúl. Pero ella repitió moviendo la cabeza, pobre Eric. ¿Qué pintaba el tal Eric en los suspiros de Christine y por qué la pequeña hada del norte se apiadaba de Eric cuando Raúl era tan desgraciado? Christine se puso a escribir despacio, con tranquilidad, tan pacíficamente que Raúl, que aún temblaba por el drama que los separaba, se sintió rabiosamente impresionado. ¡Qué sangre fría!, se dijo. Ella siguió escribiendo, llenando 2, 3, 4 hojas. De repente, alzó la cabeza y ocultó los papeles en su pecho, parecía escuchar. Raúl también escuchó de dónde venía aquel ruido extraño, aquel ritmo lejano. Un canto sordo que parecía salir de las paredes. Sí, se diría que los muros cantaban. El canto se hacía más claro, las palabras eran inteligibles, se distinguió una voz muy bella, muy dulce y muy atractiva, pero tanta dulzura seguía siendo, sin embargo, masculina. Era evidente que aquella voz no pertenecía a una mujer. La voz seguía acercándose, atravesó la pared, llegó y, de pronto, la voz estaba en la habitación delante de Christine. Christine se levantó y habló a la voz como si hablara a alguien que se encontraba a su lado. Aquí estoy, Eric, dijo, ya estoy lista. Es usted quien llega tarde, amigo mío. Raúl, que miraba con cautela a través de la cortina, no daba crédito a sus ojos, que nada veían. La fisonomía de Christine se aclaró. Una hermosa sonrisa vino a posarse en sus labios exangües, una sonrisa como la que tienen los convalecientes cuando empiezan a creer que el mal que les ha herido no se los llevará. Una voz sin cuerpo reanudó su canto y lo cierto es que Raúl jamás había oído nada en el mundo, una voz que une, al mismo tiempo y con el mismo aliento, los extremos, tan amplio y hermosamente suave, tan victoriosamente insidioso, tan delicado en la fuerza, tan fuerte en la delicadeza, en suma, tan irresistiblemente triunfante. Contenía acentos definitivos dignos de un maestro y que debían seguramente, por la sola virtud de su audición, crear acentos sublimes en los mortales que sienten, aman y traducen la música. Contenía una fuente tranquila y pura de armonía de la que los fieles podrían, con toda seguridad, beber con devoción, convencidos de beber la gracia de la música. Y su arte, de repente, al contacto con lo divino, se veía transfigurado. Raúl escuchaba febrilmente aquella voz y empezaba a entender cómo Christine Daae pudo una noche, ante el público estupefacto, cantar con aquellos acentos de una belleza desconocida, de una exaltación sobrehumana, sin duda bajo la influencia del misterioso e invisible maestro. Y ahora entendía más aún este fenómeno al comprobar que aquella voz excepcional no contaba precisamente nada excepcional, con el amarillo había hecho azul.
La trivialidad del verso y la casi vulgaridad popular de la melodía parecían transformados en belleza por un soplo que los elevaba y llevaba hasta el cielo en alas de la pasión, ya que aquella voz angélica glorificaba un himno pagano. Esta voz cantaba la noche del himeneo de Romeo y Julieta. Raúl vio a Christine extender los brazos hacia la voz, como lo había hecho en el cementerio de perros hacia el violín invisible que tocaba la resurrección de Lázaro. Nada podría explicar la pasión con la que la voz dijo: ¿El destino te encadena a mí sin retorno? Raúl sintió traspasado el corazón, y luchando contra el encanto que parecía arrebatarle toda voluntad y toda energía, y casi toda lucidez en el momento en que más la necesitaba, consiguió apartar la cortina que lo ocultaba y avanzó hacia Christine. Esta, que se acercaba hacia el fondo del camerino cuyo panel estaba ocupado por un gran espejo que le devolvía su imagen, no podía verlo puesto que estaba detrás de ella y enteramente tapado por ella. ¿El destino te encadena a mí sin retorno? Christine seguía avanzando hacia su imagen y su imagen bajaba hacia ella. Las dos Christine, el cuerpo y la imagen, terminaron por tocarse, por confundirse, y Raúl extendió los brazos para retenerlas a las dos a un tiempo. Pero, por una especie de deslumbrante milagro que le hizo tambalear, Raúl fue repentinamente lanzado hacia atrás, mientras un viento helado le azotaba el rostro. Y no vio a 2, sino a 4, 8, 20 Christine, que giraban a su alrededor con una ligereza tal que parecían burlarse de él y que huían con tanta rapidez que su mano no podía tocar a ninguna. Finalmente todo volvió a quedar inmóvil y se vio a sí mismo en el espejo. Pero Christine había desaparecido. Se precipitó hacia el espejo. Chocó contra las paredes. ¿Nadie? Sin embargo, el camerino retumbaba aún con un ritmo lejano, apasionado: el destino te encadena a mí sin retorno. Sus manos enjugaron su frente sudorosa, pellizcaron su carne despierta, tantearon la penumbra, devolvieron a la llama de la lamparilla de gas toda su fuerza. Estaba seguro de que no soñaba. Se encontraba en el centro de un juego formidable, físico y moral, cuya clave desconocía y que quizás acabaría con él. Se sentía vagamente como un príncipe aventurero que ha franqueado la línea prohibida de un cuento de hadas y que no debe extrañarse de ser presa de los fenómenos mágicos que inconscientemente ha afrontado y desencadenado por amor. ¿Por dónde había salido Christine? ¿Por dónde volvería? ¿Volvería? ¿Ahí? ¿No le había asegurado que todo había terminado? ¿Y la pared no le repetía acaso: el destino te encadena a mí sin retorno? ¿A mí? ¿A quién? Entonces, extenuado, vencido, con el cerebro confuso, se sentó en el mismo sitio que hacía un momento ocupaba Christine. Como ella, dejó caer la cabeza entre las manos. Cuando la levantó, abundantes lágrimas corrían a lo largo de su joven rostro, verdaderas y pesadas lágrimas, como las que tienen los niños celosos, lágrimas que lloraban por un mal en absoluto fantástico, pero común a todos los amantes de la tierra. En voz alta no pudo más que preguntarse: ¿quién es ese Eric? Capítulo 11. Hay que olvidar el nombre de la voz de hombre a la mañana siguiente en que Christine desapareció ante sus ojos en una especie de deslumbramiento que aún le hacía dudar de sus sentidos. El vizconde de Chagny fue en busca de noticias a casa de la señora Valerius. Se encontró ante un cuadro conmovedor. A la cabecera de la anciana, que tejía sentada en su lecho, Christine hacía encaje. Jamás un óvalo tan bello, una frente más pura, una mirada tan dulce se inclinaron sobre una labor de virgen. Las mejillas de la joven habían recuperado los frescos colores. El cerco azul de sus ojos claros había desaparecido. Raúl no reconoció ya el rostro trágico de la víspera. Si un velo de melancolía no ensombreciera sus rasgos como un último vestigio del inaudito drama en el que se debatía aquella misteriosa mujer, Raúl habría podido pensar que Christine no era su incomprensible heroína. Se levantó al verlo acercarse, y, sin emoción aparente, le tendió la mano. Pero el estupor de Raúl era tal que permaneció allí, anonadado, sin un gesto, sin una palabra. «Vaya, señor de Chagny», exclamó la señora Valerius. «¿No conoce ya a nuestra Christine? ¿Su genio bienhechor nos la ha devuelto?» «Mamá», interrumpió la joven en tono seco, al tiempo que se sonrojaba hasta los ojos. «Mamá, creía que ya no volveríamos a hablar de eso. Sabe usted muy bien que no hay tal genio de la música. Hija mía, sin embargo te ha dado clases durante 3 meses. Mamá, le he prometido explicárselo todo un día no muy lejano, al menos eso espero, pero hasta entonces, usted me ha prometido el silencio y no hacerme jamás preguntas. Si me aseguraras no volver a dejarme. Pero, ¿me has prometido eso, Christine? Mamá,
Todo eso no interesa para nada al señor de Chagny, se equivoca, Christine, interrumpió el joven con una voz que pretendía ser firme y valiente pero que, sin embargo era tan solo temblorosa, todo lo que le atañe me interesa hasta un punto que no podría usted comprender. No le ocultaré que me extraña y me alegro a la vez de encontrarla junto a su madre adoptiva y que lo que pasó ayer entre nosotros, lo que pudo usted decirme, lo que pude adivinar, nada me hacía prever un retorno tan rápido. Sería el primero en alegrarme si no se obstinara en conservar acerca de todo esto un secreto que puede serle fatal, y hace demasiado tiempo que soy amigo suyo para no inquietarme, al igual que la señora Valerius, por esa funesta aventura que seguirá siendo peligrosa en tanto no la desentrañemos, y de la que terminará por ser víctima, Christine. Al oír estas palabras, la señora Valerius se agitó en su lecho. ¿Qué quiere decir todo eso?, exclamó. ¿Christine está en peligro? Sí, señora, declaró valientemente Raúl, a pesar de las señas que le hacía Christine. Dios mío, exclamó jadeante la buena e ingenua anciana. ¿Tienes que decírmelo todo, Christine? ¿Por qué me tranquilizas? ¿Y de qué peligro se trata, señor de Chagny? ¿Un impostor está abusando de su buena fe? ¿El ángel de la música es un impostor? ¿Ella misma le ha dicho que no hay tal ángel de la música? ¿Y qué hay entonces? Dígamelo, en nombre del cielo, suplicó impotente la señora Valerius. ¿Me va usted a matar? Lo que hay, señora, a nuestro alrededor, a su alrededor, alrededor de Christine, es un misterio terrestre mucho más terrible que todos los fantasmas y todos los genios. La señora Valerius volvió hacia Christine un rostro aterrorizado, pero ésta se había precipitado ya hacia su madre adoptiva y la apretaba entre sus brazos. No le creas, mamá querida. No le creas, repetía, e intentaba consolarla con sus caricias, ya que la anciana dejaba escapar suspiros que desgarraban el corazón. Entonces, dime que ya no me abandonarás, imploró la viuda del profesor. Christine calló y Raúl volvió a empezar. Es lo que debe usted prometer, Christine, es lo único que puede tranquilizarnos, a su madre y a mí. Nos comprometemos a no hacerle más preguntas sobre el pasado. Si nos promete permanecer bajo nuestra protección en el futuro, es un compromiso que yo no le pido y una promesa que yo no les haré, dijo la muchacha con orgullo. Soy libre de mis actos, señor de Chagny, no tiene el menor derecho a controlarlos y le agradecería se abstuviera de hacerlo a partir de este momento. En cuanto a lo que hago desde hace 15 días, no hay más que un hombre en el mundo que tendría derecho a exigir que se lo explicara, mi marido. Pero no tengo marido ni me casaré jamás. Mientras decía esto con fuerza, extendió la mano en dirección a Raúl, como para hacer más solemnes sus palabras. Raúl palideció, no solo por las palabras que acababa de oír, sino porque estaba viendo en el dedo de Christine un anillo de oro. No tiene usted marido y sin embargo lleva una alianza. Intentó cogerle la mano, pero Christine la había retirado rápidamente. Es un regalo, exclamó sonrojándose más aún y esforzándose en vano por ocultar su turbación. ¿Christine? Ya que no tiene un marido, este anillo solo puede ser del que espera serlo. ¿Por qué engañarnos aún más? ¿Por qué seguir torturándome? Ese anillo es una promesa. Y esa promesa ha sido aceptada. Es lo que yo le he dicho, dijo la anciana. ¿Y qué le ha contestado, señora? Lo que me vino en gana, gritó Christine exasperada. ¿No encuentra, señor, que este interrogatorio ha durado ya demasiado? En cuanto a mí. Raúl, muy emocionado, temía obligarla a pronunciar palabras que significaran una ruptura definitiva. La interrumpió. Perdón por haberle hablado así, señorita, sabe usted bien cuál es el noble sentimiento que hace que me inmiscuya en este momento en asuntos que, sin duda, no me incumben. Pero déjeme decirle lo que he visto, y he visto más de lo que cree, Christine, o lo que creí ver, ya que, en realidad, lo mínimo que puede hacerse en esta aventura es dudar de los propios ojos, que ha visto, señor, o que ha creído ver. Vi su éxtasis ante el sonido de la voz, Christine, de la voz que surgía de la pared, o del camerino, o del apartamento de al lado, sí, su éxtasis. ¿Y es esto lo que me llena de pánico por usted? ¿Está aprisionada en el más peligroso de los hechizos? Sin embargo, parece haberse dado cuenta de la impostura, ya que hoy dice que no hay un ángel de la música. Entonces, Christine, ¿por qué lo siguió una vez más? ¿Por qué se levantó con el rostro resplandeciente como si realmente estuviera oyendo a los ángeles? Esa voz es muy peligrosa, Christine, puesto que yo mismo, mientras la oía, me encontraba tan embelesado que usted desapareció de mi vista sin que pudiera decir por dónde. Christine, Christine. En el nombre del cielo,
En el de su Padre que está en el cielo y que tanto quiso usted, y que me quiso, Christine, va a decirnos, a su bienhechora y a mí, ¿de quién es esa voz? Aún en contra. ¿De su voluntad la salvaremos? Vamos. Díganos el nombre de ese hombre, Christine, de ese hombre que ha tenido la audacia de poner un anillo de oro en su dedo. Señor de Chagny, declaró fríamente la joven, no lo sabrá jamás. En este punto se oyó la agria voz de la señora Valerius que, de repente, tomaba el partido de Christine, al ver la hostilidad con la que su pupila acababa de dirigirse al vizconde. ¿Y si ella lo ama, señor vizconde, eso no es asunto suyo? Ay, señora. Raúl, me pregunto si usted no está loco, usted siempre oye cosas imposibles. Venga, venga. Y lo arrastraba literalmente, ya que él se obstinaba en quedarse cerca de la trampilla y de aquel agujero que le atraía. La trampilla se cerró de golpe, tan de repente que ni siquiera vieron la mano que la movía, dejándolos allí, completamente aturdidos. Quizás era él quien estaba allí. Terminó por decir Raúl. Ella se encogió de hombros pero no parecía nada tranquila. No, no. Son los cerradores de trampillas. Algo tienen que hacer los cerradores de trampillas, abren y cierran las trampillas sin razón alguna. Es como los cerradores de puertas. De alguna manera tienen que pasar el tiempo. ¿Y si fuera él, Christine? Imposible. No, él se ha encerrado para trabajar. Vaya. ¿Con qué él trabaja? Sí. Él no puede abrir y cerrar las trampillas y trabajar al mismo tiempo. Podemos estar tranquilos. Al decir esto, se estremeció. ¿En qué trabaja? Oh, en algo terrible. Por eso podernos estar tranquilos. Cuando él trabaja en lo suyo, no ve nada, no come ni bebe, ni respira durante días y noches. ¿Es un muerto viviente? ¿No tiene tiempo para entretenerse con las trampillas? Volvió a estremecerse, se inclinó hacia la trampilla, Raúl la dejaba hacer y decir. Se calló. Temía que el sonido de su voz la hiciera reflexionar y detener el curso, tan frágil aún, de sus confidencias. Ella no lo había soltado, seguía encogida entre sus brazos, y suspiró, ¿si fuera él? Tímidamente, Raúl preguntó, ¿le tiene miedo? Ella suspiró, no, claro que no. El joven adoptó involuntariamente una actitud de compasión, como se suele adoptar con un ser impresionable que aún es presa de un sueño reciente. Parecía querer decir, no se preocupes, aquí estoy. Y su gesto fue, casi sin querer, amenazador. Entonces, Christine lo miró con extrañeza, como se mira a un fenómeno de valor y virtud, y parecía valorar en su justa medida tanta audacia a inútil. Abrazó al pobre Raúl como para recompensarlo, con un arrebato de ternura, por mostrar su deseo de defenderla contra los peligros siempre posibles que encierra la vida. Raúl comprendió y se puso rojo de vergüenza. Se sentía tan débil como ella. Se decía, pretende que no tiene miedo, pero nos aleja de la trampilla temblando. Estaba en lo cierto. El día siguiente, y los demás días fueron dedicados a recorrerlo todo, casi hasta los tejados, lo más lejos posible de las trampillas. La agitación de Christine no hacía más que aumentar conforme iban pasando las horas. Por fin, una tarde llegó como mucho retraso, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos y desesperados. Raúl se decidió a recurrir a los grandes medios, por ejemplo, le aseguró de buenas a primeras que solo partiría al Polo Norte si ella le revelaba el secreto de la voz de hombre. Calle. En nombre del cielo, calle. Si él le oyese, pobre de usted, Raúl. Y los ojos perdidos de la joven miraban inquietamente a su alrededor. Christine, yo la arrancaré de su poder, lo juro. Ya no pensará jamás en él. Es absolutamente necesario. ¿Cree que es posible? Ella se permitió esta duda que significaba para él un estímulo, al tiempo que lo arrastraba hasta el último piso del teatro, a lo más alto, allí donde se está lejos, muy lejos de las trampillas. La esconderé en algún rincón desconocido del mundo a donde él no vendrá a buscarla. Estará a salvo. Entonces, me marcharé, ya que ha jurado no casarse jamás. Christine se arrojó. Sorprenderemos a todo París. Y yo esperaba. Vivía una especie de sueño de éxtasis que la voz controlaba. En estas circunstancias, Raúl, le vi una noche en la sala. Mi alegría fue tan grande que ni siquiera pensé en ocultarla al entrar en mi camerino. Para desgracia nuestra, la voz se encontraba ya allí y pudo ver, por mi actitud, que sucedía algo nuevo.
Me preguntó qué me pasaba, y no tuve reparos en contarle nuestra historia, ni le disimulé el lugar que usted ocupa en mi corazón. Entonces la voz cayó. La llamé pero no me contestó, le supliqué, pero fue en vano. ¿Tuve un miedo horrible a que se hubiera marchado para siempre? Ojalá lo hubiera hecho así, amigo mío. Aquella noche volví a casa en un estado de absoluta desesperación. Me abracé a la señora Valerius diciéndole, ¿sabes? La voz se ha ido, tal vez no vuelva nunca más. Y ella se asustó tanto como yo y me pidió explicaciones. Se lo conté todo. Ella me dijo, por Dios, la voz está celosa. Esto me hizo pensar que yo estaba enamorada de usted. Aquí Christine se detuvo por un momento. Apoyó la cabeza en el pecho de Raúl y ambos permanecieron silenciosos, abrazados el uno al otro. Era tal su emoción que no vieron, o mejor dicho, que no sintieron desplazarse, a algunos pasos de ellos, a la sombra reptante de dos grandes alas negras que se les acercaba, pegada a los tejados, tan cerca que hubiera podido, solo con cerrarse sobre ellos, ahogarlos. Al día siguiente, continuó Christine con un profundo suspiro, volví a mi camerino muy pensativa. La voz estaba allí. Oh, amigo mío. Me habló con una gran tristeza. Me declaró categóricamente que si yo debía otorgar mi corazón en la tierra, ella no podía hacer otra cosa que subir al cielo. Y me dijo esto con tal acento de dolor humano que habría tenido que desconfiar a partir de aquel día y empezar a comprender que había sido víctima del desequilibrio de mis sentidos. Pero mi fe en aquella aparición de la voz, a la que tan íntimamente se mezclaba el recuerdo de mi padre, seguía siendo absoluta. No temía nada tanto como el hecho de no volver a oírla. Por otra parte, había reflexionado sobre los sentimientos que sentía por usted, había medido todo el riesgo inútil, ignoraba incluso si se acordaba de mí. Pero, pasara lo que pasara, su posición en la sociedad me prohibía para siempre pensar en un enlace feliz. Juré a la voz que usted no era para mí más que un hermano y que nunca sería otra cosa, y que mi corazón estaba vacío de amores terrenos. Esta es la razón, amigo mío, por la que apartaba los ojos en el escenario o en los pasillos cuando usted intentaba llamar mi atención, la razón por la cual no lo reconocía, por la cual no lo veía. Por aquel tiempo, las horas de clase entre la voz y yo transcurrían en un divino delirio. Jamás la belleza de los sonidos me había poseído hasta aquel punto, y un día la voz me dijo, bueno, ahora, Christine Daae, ya puedes aportar a los hombres un poco de la música del cielo. Porque aquella noche, que era la velada de gala, la Carlotta no vino al teatro. ¿Por qué se me llamó para reemplazarla? No lo sé. Pero canté con un ardor desconocido. Me sentía ligera como si tuviera alas. Por un momento creí que mi alma encendida había abandonado mi cuerpo. «Oh, Christine», dijo Raúl, cuyos ojos se humedecían al recordar aquel episodio. Esa noche mi corazón vibró a cada acento de su voz. Vi correr las lágrimas por sus pálidas mejillas, y lloré con usted. ¿Cómo podía cantar mientras lloraba? Me abandonaron las fuerzas, dijo Christine. Cerré los ojos, y cuando los abrí, usted se encontraba a mi lado. Pero la voz también estaba, Raúl. Tuve miedo por usted y tampoco quise reconocerlo esa vez, no quise reconocerlo en absoluto y me eché a reír cuando me recordó que había recogido mi chal en el mar. Pero, ay, por desgracia no pude engañar a la voz. Le había reconocido perfectamente, y la voz estaba celosa. Los 2 días que siguieron me hizo escenas atroces. Me decía, tú lo amas. Si no lo amases, ¿no lo rechazarías? Es un antiguo amigo al que puedes estrechar la mano como a todos los demás. Si no lo amases, ¿no temerías encontrarte a solas con él y conmigo en el camerino? Si no lo amases, ¿no lo echarías? ¿Basta? Grité irritada a la voz. Mañana debo ir a Perros, a la tumba de mi padre. Rogaré al señor de Chagny que me acompañe. Como quieras, respondió, pero debes saber que también yo iré a Perros, ya que siempre estoy donde tú estés, Christine, y si sigues siendo digna de mí, si no me has mentido, te interpretaré, cuando suenen las 12, en la tumba de tu padre, la resurrección de Lázaro, con el violín del muerto. De este modo, me vi obligada a escribirle la carta que le condujo a Perros. ¿Cómo pude dejarme engañar hasta ese extremo? ¿Cómo es posible que, ante las preocupaciones tan terrenales de la voz, no haya sospechado alguna impostura? Pero, por desgracia, ya no era dueña de mí misma. Era algo suyo. Y los recursos que poseía la voz eran suficientes para engañar a una niña como yo. Pero, bueno.
exclamó Raúl en este punto del relato de Christine donde ésta parecía deplorar con lágrimas la excesiva inocencia de un espíritu poco listo. ¿Pero supo usted la verdad? ¿Cómo no escapó inmediatamente de aquella horrible pesadilla? ¿Saber la verdad? Raúl. ¿Escapar de aquella pesadilla? Pero sí, por desgracia, solo entré en aquella pesadilla hasta el día en que precisamente supe la verdad. Callé, callé. No le he dicho nada, y ahora que vamos a bajar del cielo a la tierra, compadézcame, Raúl, compadézcame. Una noche fatal, aquella en la que ocurrieron tantas desgracias, la noche en la que la Carlota creyó ser un asqueroso gallo y en la que se puso a lanzar gritos como si hubiera pasado toda la vida en un corral, la noche en que de repente la sala se vio sumergida en la oscuridad tras la caída de la lámpara que se desplomó sobre la platea, aquella noche. Hubo muertos y heridos, y todo el teatro se llenó con los más tristes gemidos. Mi primer pensamiento, Raúl, en plena catástrofe, fue al mismo tiempo para usted y para la voz, ya que por aquel entonces ambos ocupaban por igual mi corazón. Enseguida me tranquilicé con respecto a usted, al verlo en el palco de su hermano y sabía que no corría ningún peligro. En cuanto a la voz, me había anunciado que asistiría a la representación y temí por ella, sí, realmente tuve miedo, como si se tratara de alguien de carne y hueso, capaz de morir. Me decía a mí misma, Dios mío, quizá la lámpara haya aplastado a la voz. Me encontraba entonces en el escenario y, asustada hasta el punto de que me disponía a correr a la sala para buscar a la voz entre los muertos y los heridos, cuando se me ocurrió la idea de que si no le había pasado nada, debía estar ya en mi camerino deseosa de tranquilizarme. De un salto me planté en el camerino. La voz no estaba. Me encerré allí y le supliqué que, si aún estaba con vida, se me manifestara. La voz no me contestaba, pero de repente oí un largo, un admirable gemido que conocía perfectamente. Se trataba del lamento de Lázaro cuando, a la voz de Jesús, comienza a abrir los párpados y a volver a ver la luz del día. Eran los llantos del violín de mi padre. Reconocía la forma de tocar el arco de Daae, el mismo, Raúl, que nos inmovilizaba en los caminos de perros, el mismo que nos encantó la noche del cementerio. Después, por encima del instrumento invisible y triunfante, oí el grito de alegría de la vida, y la voz, manifestándose al fin, se puso a cantar, dominante y soberana, ven y cree en mí. Los que crean en mí, resucitarán. Camina. Los que han creído en mí no podrán morir. Me es difícil explicarle la impresión que sentí al oír aquella música que cantaba a la vida eterna en el momento en que, a nuestro lado, unos pobres desgraciados, aplastados por aquella lámpara fatal, exhalaban el último suspiro. Me pareció que me ordenaba que me levantara, que me fuera hacia ella. Se alejaba. La seguí. Ven y cree en mí. Creía en ella. Iba, y, cosa extraordinaria, mi camerino parecía alargarse ante mis pasos, alargarse. Evidentemente debía de tratarse de un efecto, causado por los espejos, ya que el espejo se encontraba frente a mí, y, de repente, me encontré fuera de mi camerino, sin saber cómo. Aquí, Raúl interrumpió bruscamente a la joven. ¿Cómo? Christine, ¿por qué no deja de soñar? No soñaba, mi pobre amigo. Me encontré fuera de mi camerino sin saber cómo. Usted, que me vio desaparecer una noche, quizá pueda explicarlo. Pero yo no puedo. Solo puedo decirle una cosa, y es que, al encontrarme frente a mi espejo, no lo vi y giré para ver si lo tenía detrás, pero ya no había espejo ni camerino, me encontraba en un corredor oscuro. Tuve miedo y grité. Todo estaba en tinieblas a mi alrededor. A lo lejos, una tenue claridad rojiza alumbraba un ángulo de la pared, una esquina de la encrucijada. Grité. Solo mi voz llenaba las paredes ya que el canto y los violines habían enmudecido. De repente, en medio de la oscuridad, una mano cogía la mía, o mejor dicho algo huesudo y helado que me aprisionó la muñeca sin soltarla. Grité. Un brazo me cogió por la cintura y me levantó, me debatí un instante horrorizada, mis dedos se deslizaron a lo largo de las piedras húmedas, a las que no pudieron cogerse. Después, ya no me moví más, pensé que iba a morir de terror. Me llevaban hacia la pequeña claridad rojiza, entramos en aquel resplandor y entonces vi que estaba en brazos de un hombre envuelto en una gran capa negra que llevaba una máscara que le ocultaba toda la cara. Intenté un esfuerzo supremo, mis miembros se tensaron, mi boca se abrió una vez más para gritar mi terror, pero una mano la cerró, una mano que sentí sobre mis labios, sobre mi carne, y que olían a muerte. Y me desmayé. ¿Cuánto tiempo permanecí inconsciente? No sabría decirlo. Cuando volví a abrir los ojos, el hombre de negro y yo seguíamos sumidos en las tinieblas. Una linterna sorda,
colocada en el suelo, alumbraba el chorro de una fuente. El agua, que salía de la pared, desaparecía casi de inmediato a través del suelo en el que yo me encontraba tendida, mi cabeza descansaba sobre las rodillas del hombre de la capa y la máscara negra, y mi misterioso compañero me refrescaba las sienes con una suavidad, una atención y una delicadeza que me parecieron más difíciles de soportar que la brutalidad del rapto. Sus manos, pese a ser muy ligeras, no dejaban de oler a muerte. Las rechacé, pero sin fuerza. Pregunté en un suspiro, ¿quién es usted? ¿Dónde está la voz? Me respondió un suspiro. De repente un soplo de aire cálido me azotó el rostro y, vagamente, en medio de las tinieblas, al lado de la forma negra del hombre, distinguí una forma blanca. La forma negra me alzó y me depositó sobre la forma blanca. Inmediatamente un alegre relincho llegó hasta mis oídos estupefactos, y murmuré, César. El animal se agitó. Amigo mío, me encontraba recostada a medias en una silla de montar y había reconocido al caballo blanco del profeta, al que muy a menudo había acariciado dándole golosinas. Pero un día corrieron rumores por el teatro de que el animal había desaparecido y de que había sido robado por el fantasma de la ópera. En cuanto a mí, yo creía en la voz y no había visto nunca al fantasma, pero de pronto me pregunté, estremeciéndome, si no sería la prisionera del fantasma. En el fondo del corazón llamaba a la voz en mi ayuda, ya que jamás hubiera imaginado que la voz y el fantasma fueran uno. ¿Ha oído usted hablar del fantasma de la ópera, Raúl? Sí, respondió el joven, pero dígame, Christine, ¿qué ocurrió cuando se encontró a lomos del caballo blanco del profeta? No hice el menor movimiento y me dejé llevar, poco a poco, un estado de laxitud sucedía a la angustia y al terror en los que me había sumergido la extraña aventura. La silueta negra me sostenía y yo no hacía nada para desprenderme de ella. Una paz extraordinaria me invadía y pensaba encontrarme bajo la benigna influencia de algún elixir. Me sentía en plenitud de fuerzas. Mis ojos se iban acostumbrando ya a las tinieblas que, por otra parte, se aclaraban en algunos lugares gracias a breves fulgores. Juzgué que nos encontrábamos ahora en una estrecha galería circular y pensé en que aquella galería que rodeaba la ópera, bajo tierra, era inmensa. Una vez, tan solo una vez había bajado a los subterráneos de la ópera que son prodigiosos, pero me había detenido en el tercer sótano sin atreverme a adentrarme más bajo tierra. Sin embargo, 2 pisos más, en los que se habría podido asentar una ciudad, se abrían ante mis pies. Pero las sombras que se me habían aparecido me hicieron huir. Hay allí demonios, completamente negros, ante calderas, y que agitan palas y tenedores, animan los braseros, encienden llamas, te amenazan si te acercas abriendo de repente sobre uno la boca roja de los hornos, pero, mientras César me llevaba tranquilamente sobre su lomo en medio de aquella noche de pesadilla, vi de repente, muy lejos y muy pequeños, como si estuvieran en el extremo de un anteojo puesto al revés, a los demonios negros ante los braseros rojos de sus calderas, aparecían, desaparecían. Volvían a aparecer, siguiendo nuestra extraña marcha, por último, desaparecieron definitivamente. La forma de hombre continuaba sosteniéndome y César caminaba sin guía y con pie firme, no podría decirle, ni siquiera aproximadamente, cuánto duró aquel viaje a través de la noche. Simplemente sentía que girábamos, que bajábamos siguiendo una inflexible espiral hacia el corazón mismo de los abismos de la tierra. Pero, ¿no sería mi cabeza la que giraba? De todas formas, no lo creo. No, estaba en un increíble estado de lucidez. César olfateó un momento, notó la atmósfera y aceleró el paso. Sentí el aire húmedo y después César se detuvo. La noche se había aclarado. Un resplandor azulado nos rodeaba. Miré dónde nos encontrábamos. Estábamos al borde de un lago cuyas aguas de plomo se perdían a lo lejos, en la oscuridad, pero la luz azul iluminaba aquella orilla y vi una barquilla atada a una argolla de hierro, en el muelle. Yo sabía que todo aquello existía, y la visión de aquel lago y de aquella barca bajo tierra no tenía nada de sobrenatural. Pero, piense en las condiciones en las que llegaba a aquella ribera. Las almas de los muertos no debían sentir menos inquietud al abordar el Estige. Caronte no era sin duda más lúgubre ni más mudo que la forma de hombre que me transportó a la barca. ¿Acaso el elixir había dejado de hacer efecto? ¿Acaso la frescura de aquellos parajes bastaba para hacerme volver en mí misma? Pero mi sopor desaparecía e hice algunos movimientos que denotaban que el terror volvía a empezar. Mi siniestro compañero debió darse cuenta, ya que, con un gesto rápido, despidió a César, que huyó por las tinieblas de la galería y oí el galope de sus cascos en los peldaños de una escalera. Después, el hombre saltó a la barca y liberó su atadura de hierro, cogió los remos y remó con firmeza y rapidez. Bajo la máscara, sus ojos no me perdían de vista, sentía clavado en mí el peso de sus pupilas inmóviles.
A nuestro alrededor, el agua no hacía el menor ruido. Nos deslizábamos en medio de aquel resplandor azulado del que le he hablado. Más adelante, volvimos a sumergirnos en la noche más completa, y por fin atracamos. La barca chocó contra un cuerpo duro. Y de nuevo volvió a llevarme en brazos. Pero yo había recobrado fuerzas para gritar. Y grité. Pero, súbitamente, me callé, deslumbrada por la luz. Sí, una luz brillante, en el centro de la cual me habían depositado. Me levanté de un salto. Me sentía en la plenitud de mis fuerzas. En medio de un salón que me pareció ordenado, amueblado y adornado de flores a la vez preciosas y estúpidas a causa de las cintas de seda que las ataban a las canastas, igual que las que venden en las tiendas de los bulevares, demasiado civilizadas, como las que estaba acostumbrada a encontrar en mi camerino después de cada estreno, y en medio de aquel perfume tan parisino, la silueta negra del hombre de la máscara estaba de pie con los brazos cruzados, y habló. Tranquilízate, Christine, dijo, no corres el menor de los peligros. Era la voz. Mi furia igualó a mi sorpresa. Me precipité sobre aquella máscara y quise arrancarla para conocer el rostro de la voz. La forma de hombre me dijo, no correrás ningún peligro si no tocas la máscara. Y, aprisionándome suavemente las muñecas, me hizo sentar. Luego se arrodilló ante mí y no dijo nada más. La humildad de este gesto me hizo recobrar algo de valor. La luz, al precisar todas las cosas a mi alrededor, me devolvió a la realidad de la vida. Por muy extraordinaria que pareciera, la aventura estaba ahora rodeada de objetos mortales a los que podía ver y tocar. Los tapices de las paredes, los muebles, las antorchas, los jarrones e incluso las flores, cuyo origen y precio hubiera podido decir, por sus canastillas doradas, encerraban fatalmente mi imaginación en los límites de un salón tan trivial como otro cualquiera que, por lo menos, tenía la excusa de no estar situado en los sótanos de la ópera. Sin duda tenía que vérmelas con algún ser atrozmente original que habitaba misteriosamente en los sótanos por necesidad, igual que otros, y que con la muda aprobación de la administración había encontrado un abrigo definitivo en los confines de aquella torre de Babel moderna en la que se intrigaba, se cantaba en todas las lenguas y se amaba en todas las jergas. Y entonces, la voz a la que había reconocido, a pesar de su máscara, que no había podido ocultármela, era aquello que estaba arrodillado ante mí, un hombre. No pensé en la horrible situación en la que me encontraba, ni siquiera me preguntaba qué iba a ocurrirme y cuál era el designio oscuro y fríamente tiránico que me había conducido hasta aquel salón, de la misma manera que se encierra a un prisionero en una mazmorra, o a una esclava en un harén. No, 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 me decía, ¿la voz es esto, un hombre? Y me eché a llorar. El hombre, siempre arrodillado ante mí, comprendió sin duda el motivo de mis lágrimas, porque dijo, es cierto, Christine. No soy ni ángel, ni genio, ni fantasma, ¿soy Eric? Aquí volvió a interrumpirse el relato de Christine. A los dos jóvenes les pareció que el eco había repetido detrás de ellos, Eric. ¿Qué eco? Se volvieron y solo vieron que había llegado la noche. Raúl hizo ademán de levantarse, pero Christine le retuvo a su lado. Quédese. Ahora tiene que saberlo todo aquí. ¿Por qué aquí, Christine? Temo por usted del fresco de la noche. No debemos temer más que a las trampillas, amigo mío, y aquí nos encontramos en el confín del mundo de las trampillas. Además, no puedo verlo fuera del teatro, no es este el momento de contrariarlo, no despertemos sus sospechas, Christine. Algo me dice que hacemos mal en esperar hasta mañana por la noche y que deberíamos huir ahora mismo. Le digo que, si no me oye cantar mañana por la noche, tendrá un gran disgusto. Es muy difícil no hacer sufrir a Eric y a la vez huir para siempre. En esto tiene razón, Raúl, ya que lo más probable es que él se muera si me voy. Y la joven añadió con voz sorda, pero eso no impide que debamos irnos, ya que, de lo contrario, nos arriesgamos a que él nos mate. ¿La ama entonces? ¿Hasta el crimen? Pero su escondrijo no puede ser imposible de encontrar. Podemos ir a buscarlo allí. Si Eric no es un fantasma, se le puede hablar e incluso obligarlo a responder. Christine negó con la cabeza. No, no. No puede intentarse nada contra Eric, lo único posible es huir. ¿Y cómo, teniendo la oportunidad de huir, volvió usted a él? Porque era necesario, y lo entenderá cuando le explique cómo pude. Salir de su casa, oh, cuánto lo odio. Exclamó Raúl. Y usted, Christine, dígame, debe decirme algo para que yo pueda escuchar con calma el resto de esta extraordinaria historia de amor. ¿Y usted, le odia? No. Dijo tan solo Christine. Entonces, ¿para qué hablar? Usted lo ama. Su miedo,
sus terrores, todo no es más que amor, y del más apasionado. De los que no se confiesan, se explicó Raúl con amargura. De los que estremecen cuando se piensa en él, piense, un hombre que vive en un palacio bajo tierra. Y soltó una carcajada.